inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos. Es un gran gusto para nosotros en este programa tener a la vicepresidente de Colombia, a la doctora Marta Lucía Ramírez, con nosotros esta noche. Bienvenida, qué gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias, Juan. Yo me siento muy afortunada de estar acá. Creo que ya estamos en los últimos días, en los últimos programas del año y es una oportunidad maravillosa. Muchas gracias. Yo tengo que decirles que ella ha hecho un esfuerzo colosal porque viene literalmente aterrizando de Corea. Entonces le tocó una jornada completa, llegó sin escala a trabajar en este cierre de año. Sí, Juan, tuve una reunión, pues allá 2 días enteros de reuniones muy importantes pidiendo cooperación al gobierno coreano en los temas de ciencia, tecnología e innovación. Esa misión de sabios que nos entregó su informe recientemente fue maravillosa, primero porque nos muestra todo el potencial que tiene Colombia en la biodiversidad, en la diversidad cultural, en la diversidad étnica, lo que podemos hacer acá en biotecnología, pero también viendo allí ese cariño enorme que hay por Colombia gracias a la participación de Colombia en la guerra de Corea, maravillándome de ver lo que ese país ha logrado en 70 años, quedó destruido después de la guerra y hoy es la 11ª economía más importante del mundo con un ingreso per cápita de $31.000. Nosotros estamos en $6.000, pero hace 70 años estábamos más altos que ellos y fueron 2 días de trabajo, pero yo tengo un problema, no duermo en los aviones, entonces llegué derechito a reuniones de trabajo, pero bueno, uno todavía le saca a todo esto mucha energía. Con todo respeto, me parece que su problema es más grave. Usted simplemente no duerme. Yo pregunto y está en una ciudad a medianoche y a la mañana siguiente a las 5 ya está en otra. Entonces me parece que las jornadas de sueño han sido limitadas. Bueno, por fortuna cuando duermo cortico, pero duermo profundo, duermo muy bien. Y aquí hemos estado estos 2 días dedicados también a 1000 cosas. A propósito de eso, ¿qué le ha quitado el sueño este año? Juan, lo más importante, creo yo, es cómo seguir adelante metiéndole cada vez más el acelerador a muchas de las metas de nuestro gobierno. Primero, reducir la pobreza. Este gobierno se definió en el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia un objetivo ambicioso que no es suficiente, pero es sacar 3,5 millones de personas de la pobreza monetaria, 1,5 millones de personas de la pobreza extrema, en total 5 millones de personas. ¿Y cómo vamos? Y tenemos que lograrlo. ¿Cómo vamos? Y vamos en un proceso, Juan, que todavía no podemos medir todos los resultados de este año, eso lo vamos a tener a comienzos del año entrante, pero creo que lo más importante en esto, y también me quitó el sueño, es cómo generamos más empleos, cómo lograr que haya más empleos de calidad. Y eso solamente se logra con más sector privado, con más empresas, con más empresarios chiquitos y medianos, con nuevos emprendedores que salgan de sus estudios a ver cómo montar una empresa, tengan el apoyo del gobierno, generen empleos para otros. Yo creo que eso es lo que nos tiene que quitar a todos el sueño. Ha quedado claro en estos días que mientras nuestra región, según la CEPAL, va a estar creciendo al 0.1%, que es prácticamente el cero, o los países de la OCDE al 1.2%, Colombia va a estar por encima del 3%. Posiblemente el 3.3%, ojalá que todo este desastre de las últimas semanas no nos vaya a quitar más de, no sé, ojalá unas centésimas, pero ojalá que no, porque en realidad, verdad, esto que está pasando en Colombia lo admira el mundo entero. Tuve una reunión, por ejemplo, con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que va a venir a Colombia en marzo del próximo año. Vamos a hacer acá un evento muy importante sobre la participación de la mujer en la economía, en el mercado laboral, cómo lograr que haya más mujeres emprendedoras, mujeres exitosas. de ataque. Bueno, claro, usted que es un experto en ese tema, por supuesto. Y entonces ella me decía, mire, todos estamos viendo este caso de Colombia como un caso único, creciendo por encima de todos los países desarrollados, creciendo por encima de todo nuestro hemisferio. Lo que decía Juan, América Latina creciendo el 0.2%, y cuando ponemos a Venezuela, pues el crecimiento es inferior porque Venezuela es crecimiento negativo. Y por supuesto nosotros ese 3.2, 3.3% tenemos que valorarlo, tenemos que cuidar, porque si seguimos creciendo por encima de esa tasa, ojalá al 4.5% el año entrante, vamos a tener muchos más empleos de calidad, que es lo que a la gente
más le hace falta. Los colombianos no necesitan que les estén dando limosnas, necesitamos la oportunidad de trabajar, que es lo más importante para dignificar la vida de cualquier persona. Usted ha hecho una carrera política con una bandera constante que es la lucha anticorrupción. Y cuando estaba en la campaña lo dijo, cuando se posesionó como vicepresidenta lo dijo. ¿Cómo va la lucha anticorrupción? Pues Juan, estamos trabajando muy duro, tengo a cargo de la vicepresidencia, la Secretaría de Transparencia, Lucha contra la Corrupción, y hemos hecho una serie de decisiones muy importantes con el presidente. En primer lugar, establecer en cada una de las entidades un oficial de transparencia. Eso quiere decir que si el día de mañana cualquier ciudadano sabe que hay casos de corrupción en el Ministerio de Salud, o en el de Cultura o en el de Transporte, buscan la página web de la presidencia y de la vicepresidencia a quién se dirige. Y cada entidad tiene una persona que recibe... ¿Eso lo han logrado? Pues en cada entidad tiene que haber un punto focal. Claro, y yo le dije a Usted lo cada llama ministro, oficial de transparencia. Claro, y le dije a cada ministro, es que ustedes son responsables de lo que pasa al interior de sus entidades y tienen que poner una persona de una alta calificación profesional que reciba las quejas, que las procese, que nos las reporte a nosotros, pero que además ponga las denuncias del caso en la fiscalía, en los organismos de control cuando haya lugar. En esto hay que ser también muy cuidadosos. Hay gente que desafortunadamente manda anónimos de manera irresponsable. Nosotros hemos dicho, inclusive hay que atender los anónimos, pero también hay que saber discernir, también hay que saber, obviamente, seleccionar, pero tramitar todo y que la gente sepa que sí hay quien atienda las denuncias, pero montamos también toda una red de oficinas de control interno de todas las entidades del gobierno. Hemos fortalecido la transparencia en todo el sector del transporte, por ejemplo, lo de los pliegos tipo, sacar el decreto reglamentando esa ley. Es que hay dos cosas. Hay un proyecto de ley que está en el Congreso que es para extender esto de los pliegos tipo a todas las compras del Estado, y hay otro que es el del sector de transporte e infraestructura, que ya era una ley anterior. Nosotros sacamos un decreto el año pasado y ya lo estamos aplicando plenamente en ese sector. Para nuestros televidentes, eso es uno de los principales focos de corrupción en la historia de este país. Es que amañan los pliegos para que un determinado contratista o proponente se gane esa licitación. Entonces, lo que hacen es que le cuadran o la experiencia que necesita o las especializaciones que necesita para torcer las licitaciones. Los pliegos tipo es que a nadie le confeccionan el pliego tal cual para que se gane una licitación. Lo que ha dicho el presidente, aquí no podemos estar haciendo licitaciones hechas a la medida de un contratista. Necesitamos que haya una amplia concurrencia de proveedores que compitan, que el Estado tenga a su disposición las mejores condiciones de precio, calidad, oportunidad de entrega, y todo este tema en el sector de infraestructura está sirviendo mucho, porque es inaceptable, Juan, que Colombia haya sufrido, por ejemplo, lo de Odebrecht, semejante caso de corrupción infame, y a estas alturas a veces esta empresa pretendiendo contratar todavía con el Estado. ¿Cuántos casos en el pasado que uno sabía y denunciaban? Que es que el alcalde en tal sitio solamente contrata siempre con los mismos. Cuando uno se va a dar cuenta, por ejemplo, en el tema de aulas escolares, inclusive en tema de viviendas, el caso de Mocoa, empresas que fue la única que presentó propuestas, se contrata esa empresa y lamentablemente incumplen. ¿Y quiénes pagan? Pues primero los ciudadanos que no reciben ni la escuela, ni el hospital, ni tampoco las viviendas, pero además es lo que esto le significa en el costo de los recursos públicos. De tal manera que estamos trabajando en muchos de estos frentes y yo siento que los resultados son positivos. Aquí el mensaje del presidente a cada funcionario del gobierno es, ojo, nosotros no podemos defraudar la expectativa que tiene Colombia de tener cero tolerancia contra la corrupción, y además dar una señal. Esta sociedad tiene mucho para mejorar en ese sentido, todos, porque aquí ha habido muchas zonas grises, mucha tolerancia. El que se sube al Transmilenio, defraudando los intereses también del patrimonio de los bogotanos, los que no pagan sus impuestos, los que compran cosas de contrabando, los que promueven el contrabando, los que no pagan los impuestos. Todo eso es corrupción, Juan. Doctora Marta Lucía, produce mucha indignación cuando un alcalde, un gobernador o un funcionario de cualquier nivel se roba la plata de todos los colombianos. La gente con mucho esfuerzo paga sus impuestos para que unos tipos vengan a robárselo descaradamente. Casi nunca los cogen. Cuando los cogen, muchos tienen el beneficio de casa por cárcel. ¿Cuál ha sido la postura
del gobierno en relación con ese beneficio de casa por Juan, cárcel? ese es uno de los proyectos que presentó el gobierno desde el comienzo mismo, después inclusive cuando los resultados de la consulta anticorrupción, el trabajo con todos los partidos, siempre ha sido la misma línea. Hay que acabar los subrogados penales, la reducción en las penas, acabar la casa por cárcel, porque es una sinvergüencería. Pero yo voy más allá, Juan, y es una campaña que ha venido... Pagar la cárcel en la mansión que construyeron con la plata que le robaron con la plata a los colombianos. Y además peor, con el beneficio a veces que es que por buen comportamiento, que porque es que escriben un libro, que quién sabe a quién le contratan para que les plagie un libro y les rebajan la pena en no sé cuántos meses. Eso es una burla al deseo de justicia que tiene esta sociedad. Pero yo voy más allá, Juan, yo he venido insistiendo y al fiscal actual, Fabio Espitia, que es un extraordinario fiscal, al anterior, del doctor Néstor Humberto, siempre les he insistido, por Dios, a que hay que ejercer la facultad de extinguir el dominio de los bienes de los corruptos. Es más, le voy a decir una cosa, lo dije inclusive con nombre propio, el caso de los Nule, todo lo que le costó a Bogotá, van a salir de la cárcel. Nunca les han hecho una causa de extinción de dominio. ¿Sabe qué hicieron? En venganza salir a decir que la corrupta soy yo. Y entonces montarme una cosa que es que la doctora Liliana Pardo, a quien no conozco, a quien jamás en la vida he tenido ningún tipo de relación con ella, porque cuando uno les persigue el patrimonio a los corruptos, eso sí que les duele. Y voy a seguir haciendo esta campaña contra ellos, contra todos los corruptos. La Fiscalía tiene que ejercer esa facultad de extinción de dominio, Doctora que hoy Marta lamentablemente no tiene nadie más la facultad de iniciar. Sabe que vi una noticia que me llamó mucho la atención y pensé, ojalá en Colombia hiciéramos lo mismo. En México acaban de inaugurar un instituto, no sé si vio cómo lo llamaron, el Instituto para devolverle al pueblo la plata que le robaron. Es un instituto que recoge los bienes producto de la extinción de dominio y cuando hay un caso de corrupción, los bienes que les encuentran los meten a ese instituto para resarcir los daños, para luego venderlos, pero se llama para robarle, para devolverle al pueblo lo que lo robaron. Aquí de pronto Juan, le deberíamos, lo deberíamos bautizar acá así. Acá tenemos algo medio parecido, que es la Sociedad de Activos Especiales, que la maneja una extraordinaria funcionaria, la doctora Virginia Torres. Eso en el pasado era la Dirección de Estupefacientes, que era incautar aquellos bienes que eran producto de la actividad del narcotráfico exclusivamente. Ahora se ha ampliado un poquito, pero falta mucho más. ¿Por qué? Porque usted no tiene la facultad de quitar la propiedad de un bien a un corrupto si no ha habido antes un proceso penal. Y lamentablemente tenemos acá un montón de abogados que son tan delincuentes como los corruptos a los que ellos defienden, y lo que hacen es dilatar los procesos, dilatar los procesos. La doctora Virginia Torres en un periódico hace una semana y media tal vez decía cómo hay procesos que se demoran hasta 30 años. En esa Dirección de Estupefacientes veíamos que recogían los dineros y los bienes, las casas, las propiedades del narcotráfico, y después se las terminaban dando algún amigo, algún otro mafioso a través de terceros y testaferros. En el mismo círculo. Entonces, y ellos con el goce de esos bienes. Entonces, por eso insisto, aquí, hoy solamente la Fiscalía puede hacer procesos de extinción de dominio. ¿Qué tenemos que hacer? Recortar el tiempo de duración. Segundo, sancionar a los abogados que de manera fraudulenta alargan los procesos pidiendo pruebas y presentando recursos. Tercero, presumir entonces, cuando la persona no puede demostrar que adquirió un bien legítimamente con los recursos de su trabajo, lo que sea, se debe presumir que el bien es habido de manera fraudulenta. Es Marta Lucía Ramírez, vicepresidente de Colombia. Ya volvemos con ella después de estos mensajes. Regresamos con la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez. La Sociedad de Activos Especiales, Virginia Torres, y esa tarea... Entonces lo que hay es que lograr que esos bienes se le quiten a los corruptos, pero también que la Fiscalía y otras entidades de control, por ejemplo la Contraloría General de la Nación, eventualmente hasta la Procuraduría, puedan iniciar estos procesos ante un juez y que todos esos bienes vayan a una entidad como lo que decía Juan, que sucede en México, y con todo esto se le pague al Estado, se le devuelvan los recursos que robaron, pero también que se utilicen para las víctimas del conflicto en nuestro país, para tantas necesidades sociales, para hacer carreteras y vías terciarias, donde realmente se necesita invertir. Doctora Marta Lucía, la invito a que cambiemos de tercio, y estas preguntas se las voy a hacer con todo respeto y se las hago a usted directamente, porque creo que uno no puede andar propagando chismes y cuentos de los que
se mencionan por ahí. Le pregunto directamente, dicen, y lo hemos oído muchos colombianos, que usted ha pensado en una renuncia para iniciar su campaña presidencial. ¿Hay algo de cierto en eso o son puros chismes y cuentos? Juan, muchísimas gracias por hacerme esa pregunta. Eso es una infamia. Primero, porque yo sí creo que lo que tiene que hacer un periodista serio siempre es buscar a la fuente. Lo que usted bien dice, uno puede oír miles de rumores de pasillo, pero es que un periodista no puede repetir rumores. Lo mínimo que tiene que hacer es llamar a la persona y preguntarle como usted me está preguntando a mí. Segundo, mire, yo estoy ejerciendo un cargo en donde tengo una responsabilidad enorme. Responderle a los colombianos que nos eligieron al presidente Duque, y a mí acuérdese que esto fue una fórmula. Yo entré acá como una candidata independiente, le sumé unos votos al presidente y tengo que responderle a las personas que nos eligieron. Bueno, tercero, tengo una partido responsabilidad. conservador. Es decir, tercero, tengo una responsabilidad a todas esas bases conservadoras que me acompañaron a mí en una campaña. Y bueno, en la consulta no quedamos de primeros, de segundos, pero tengo que responder. Cuarto, las mujeres de Colombia. Yo no puedo pasar por un cargo y que digan la primera mujer vicepresidenta. No, yo tengo que salir de ese cargo diciendo honramos lo que significaba representar a las mujeres, porque transformamos las condiciones laborales de la mujer, porque logramos que hubiera igualdad, porque logramos desarrollar políticas para la mujer rural, porque logramos cerrar la brecha salarial, porque logramos impulsar a las niñas a que estudien las carreras STEM, la ciencia, la tecnología, las matemáticas. Todo esto son las responsabilidades porque logramos cambiar los temas en materia de corrupción, lograr una sociedad transparente, una sociedad donde de verdad acabemos la corrupción. Entonces todavía es mucha la tarea que hay por hacer, Juan. Quinto, porque cuando hay dificultades como las que tiene Colombia, uno no puede estar pensando en sus aspiraciones personales. Ni yo ejercería el cargo de vicepresidenta haciendo campaña jamás, ni tampoco dejaría votado el cargo de vicepresidenta en uno de los momentos más críticos de esta historia. Nosotros tenemos que estar aquí firmes. Primero, convocando a la ciudadanía. Segundo, pidiéndole a todos los colombianos, valoremos lo que tenemos, defendamos lo que tenemos, construyamos más entre todos. Y este no es el momento para nada, ni de estar pensando en aspiraciones personales, ni dejar abandonado al presidente de la República, que está haciendo una tarea juiciosa, dedicada, responsable, que me parece que el país, ojalá muy rápidamente entienda el valor de lo que significa estar haciendo una política sin mermelada, como la vimos lamentablemente en los últimos años, y todo el día con un programa de gobierno que es para lograr incluir a todos los colombianos, acabar la desigualdad en Colombia, acabar esta inequidad que es realmente uno de los problemas más grandes que tiene nuestro país. Doctora Marta Lucía, este año termina con una gran agitación que hubo en las calles. Establecieron la interlocución con el Comité de Paro. El Comité de Paro pasó de 13 a 104 puntos. No le voy a preguntar por el detalle, por los 104 puntos. ¿Cómo ve usted que avanza ese tema? ¿Cómo siente usted que se debe tramitar la conversación nacional, las relaciones con los sectores que han integrado ese comité? ¿Qué sigue? A ver, Juan, lo más importante, primero, en el mundo entero hay en este momento una gran insatisfacción. Hay unas expectativas ciudadanas que los gobiernos no atienden suficientemente, quizás porque también las sociedades tienen que madurar y entender, no todo depende del gobierno. Los ciudadanos desde que lo cotidiano tenemos que aportar más para que las cosas funcionen mejor para todos, cumplir las normas, respetar al otro, trabajar, no estar esperando el subsidio ni la dádiva ni el regalo, ni ver cómo se beneficia a cada quien, sino cómo entre todos aportamos a que haya sociedades más prósperas. Segundo, toda esta convergencia, la tecnología, la biotecnología, la cuarta revolución industrial nos tiene al mundo entero con la preocupación cuántos empleos se van a perder, cómo los vamos a reemplazar. Luego es legítimo que haya gente que diga no estoy satisfecho, hay cosas que quiero que cambien, no me gusta la corrupción. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que valorar de este rechazo que buena parte de la ciudadanía expresó pacíficamente. Eso es muy importante. Lo que es inaceptable, Juan, es el vandalismo, es la destrucción, es la agresividad, es salir a hacer daño al país de manera deliberada. Eso es inaceptable. Tercero, eso es delictivo. Eso es un delito total, eso es criminal. por supuesto, eso es criminal.
dañar el transporte público, por Dios, de todos los ciudadanos. Mi preocupación es que son tan interesantes estas conversaciones que el tiempo vuela. Me dicen los productores que se Muchas nos ha cosas. agotado el Educación, tiempo. ICETEX, están haciendo tantas reformas al ICETEX, tantas cosas. Muchos temas importantes. Educación, ICETEX. Muy importante, muchas de las reformas que surgieron en esa conversación en Palacio sobre la financiación ya las está implementando el gobierno. Mientras que lamentablemente entonces en el Comité del Paro pasan de 13 puntos a 120 y pico puntos, algunos de verdad totalmente absurdos, con respeto lo digo. Entonces uno dice, ¿de qué se trata esto? ¿Se trata realmente de arrinconar a un gobierno y más que a un gobierno, arrinconar a toda la sociedad? ¿O se trata de verdad de hacer planteamientos constructivos, serios, responsables? Y para eso es la conversación nacional. Claro, esa es la conversación nacional que ayer, por ejemplo, tuvimos una sesión toda la tarde, moderada por gente que no tiene nada que ver con el gobierno, independientes, muchas veces críticos. El doctor Jorge Restrepo del CERAC, la doctora María Victoria Llorente de la Fundación Ideas para la Paz, sobre el tema de la implementación de los acuerdos. Increíble cómo hay tantas cosas que se han hecho en la implementación que los ciudadanos no conocen. ¿Qué es lo que muchos de ellos sugieren? Hay que hacer que esto se conozca mejor. ¿Para qué? Para que la gente tenga confianza en que aquí entre todos podemos sacar este país adelante si estamos dispuestos a escucharnos y a actuar de manera constructiva por Colombia. Entre todos podemos sacar este país adelante si actuamos de manera constructiva. Doctora Marta Lucía, un gusto haberla tenido aquí. Juan, un millón de gracias. Me siento muy contenta de estar acá en este programa, de tener esta oportunidad para decirle a todos los colombianos qué dicha los que tenemos la familia, los seres queridos vivos, los que tenemos salud. Tenemos mucho por agradecer. Tenemos un país maravilloso sobre el cual también tenemos que sentirnos orgullosos. Claro que nos faltan cosas. Siempre tenemos la posibilidad de ver el vaso de agua medio lleno, medio vacío. Yo siempre veo el vaso de agua de Colombia más arriba de la mitad y con la necesidad de que todos nosotros aportemos todos los días muchas goticas para que ese vaso esté cada día más lleno, que reconozcamos lo que nos hace falta para tomar correctivos. Queremos un país sin pobreza, un país sin corrupción, un país con más progreso para todos. Tenemos que construirlo entre todos y, Juan, que sea una Navidad de paz, de concordia, de amor, de construcción interna, para que teniendo más por dentro seamos capaces de darle todo mucho más a Colombia en el año 2020, que va a ser un año muy importante. Yo creo que va a haber cambios muy positivos en nuestro país y a todos una feliz Navidad, Juan, feliz Navidad en esa familia maravillosa que tiene. Muchas gracias. Igualmente, felicidades, muchas gracias por estar aquí. Y es cierto, pongámosle fe, trabajemos constructivamente, echemos para adelante, que aquí lo que puede venir es un gran futuro para todos si cada uno constructivamente aporta para el bien de su país. Feliz noche para todos, gracias por estar con nosotros.